En cuanto a fórmulas, pues no hay mucha dificultad, nada más hay que agregar algo más, la otra dimensión. Voy a hacer una figura de las que les envié, ya sobre esa trabajamos, no voy a hacer muchas porque no tengo espacio y por eso les envié las notas. Ahí pueden ver lo que les envié. Dice, ya se los había comentado, pero lo escribí nuevamente. Las operaciones del álgebra vectorial aplicadas a problemas en 3 dimensiones se simplifican mucho si los vectores se expresan primero en forma cartesiana. Era lo que yo les comentaba. ¿Para qué la forma cartesiana? Pues para simplificar operaciones. Sumas, productos, escalar, vectorial, todo lo que se quiera hacer con vectores se facilita más si se expresan en forma cartesiana. Esta forma cartesiana pues es escribir los vectores en términos de componentes que van a ser rectangulares, van a estar a 90 grados. En el plano son 2, ahora en 3 dimensiones van a ser 3 componentes rectangulares. Es que están llegando, déjenme ver. Ya, a ver. Voy a dibujar un sistema de ejes cartesianos. X, Y y Z. Para empezar, se tienen que imaginar que el eje X viene aquí. Pero ¿cómo lo dibujo? Yo vería un punto, ¿no? Así, no. Este eje en realidad sale aquí. X, Y y Z. Lo que estoy dibujando son las partes positivas de los ejes. Habrá parte negativa aquí. Ahorita lo pongo con la maqueta, parte negativa y parte negativa de X. Ahí estoy dibujando las direcciones positivas nada más. Bueno, entonces son ejes a 90 grados. Se llama, este sistema de ejes, se llama diestro o destrógiro, porque cuando yo, fíjense, aquí tengo X, imagínense, cuando yo cierro los dedos de la mano derecha en el sentido, por eso se llama diestro o destrógiro el sistema, empujando este X hacia Y, me da el Z. Si yo pusiese el eje Z positivo no hacia arriba, sino hacia abajo, ya no sería un sistema derecho, destrógiro, como le quieran llamar. Se llaman levógiros, ¿no? Serían de otra forma. Bueno, entonces, este es un sistema de ejes derecho o destrógiro. Así. Y voy a dibujar un vector. Déjenme ver si alcanzan a ver el verde. Voy a dibujar un vector aquí. Oh. Ahí está, este vector. A ver si me alcanza el espacio. Ese es un vector. Se puede llamar de cualquier forma. Yo siempre le llamo F para que se acostumbren a la fuerza, pero puede ser un momento, puede ser un vector de desplazamiento, es un vector. Y este vector lo voy a expresar como la suma de 3 vectores. Entonces aquí hay que darle la perspectiva con estas líneas. A ver si me sale. Más o menos ahí está. Este es de aquí. Este vector es la resultante o suma de estos vectores. Un vector que le voy a llamar fx. Este es el vector f.
otro vector que le voy a llamar FY porque está a lo largo del vector del eje Y, FY, y el vector FZ. A ver, miren, es muy fácil ver que este vector F es la suma de estos tres, Fx, Fy y Fz. ¿Cómo? Pues se aplica 2 veces la ley del paralelogramo, ahí se los puse. Primero, fíjense, con que en este caso van a ser rectángulos, ¿no? Porque hay pero es un paralelogramo. Obtengo la resultante de Fx con Fy. Salen de un origen común. Esta resultante, no sé si le llamé, sí le llamé F'. F' vector. Es la resultante, o sea, F' es la resultante o suma del vector que se llama Fx y el vector Fy. Es esta, por ley del paralelogramo, que ya lo deben de saber, ya lo hemos utilizado, les dije que va a ser muy importante. Y después encuentro F. ¿Cuál va a ser F? Tomo otro paralelogramo, sumo este vector con este, trazo paralelas a este, a esta, y la diagonal de este paralelogramo es F. Pues es la resultante de este vector Fz con este vector F'. Entonces va a ser F' o F' más F, Z. Este vector más este me dan F. Y sustituye el valor de F' y me queda ya finalmente que F es Fx por Y más Fy por J, que sería F' más Fz por K. Y este es el vector cartesiano en 3 dimensiones. Como ven, pues no hay mucho problema en extenderse de 2 a 3 dimensiones, extrapolar de 2 a 3 dimensiones, porque para 2 dimensiones tengo esto. En 3 dimensiones, pues le agrego la tercer componente. En cuanto a la fórmula. A ver, ¿se entiende hasta ahí o no? Lo que a veces se nos dificulta es la gráfica, ¿eh? La gráfica es lo que a veces se dificulta. Pero aquí está claramente 2 veces la ley del paralelogramo. Este más este me da este. Este más este me da este. Otro paralelogramo. Nomás hay que imaginarse. Preguntas. Y ahora lo que se hizo en la siguiente figura es, aquí me faltó, lo voy a escribir así, lo voy a escribir como está en las notas, ¿no? Esto es así. Ya no tienen que copiar. Esto es X más Fy más Fz. Pero si ustedes se acuerdan, un vector es igual a su magnitud por un vector unitario en la misma dirección. Entonces, lo que considero aquí son 3 vectores unitarios. En el plano consideramos 2, ahora consideramos 3 porque son 3 ejes. Entonces le pongo aquí este vector Y, este vector K y este vector J. Son 3 vectores unitarios. De tal manera que cuando yo quiera expresar este vector, Fx va a ser su magnitud, lo indico quitándole la flecha, por un vector unitario que vaya en la misma dirección de Fx, y aquí está en el mismo sentido. Entonces, más el vector unitario en la dirección de este vector Fx, pues es Y, más el vector Fy es su magnitud, Fy, por un vector unitario que va en la misma dirección del vector, pues J, más Fz por K, que sería
este vector, esta longitud es fz por el vector unitario que es k. Y ya tienen un vector cartesiano en 3D. Ahí está expresado. A ver, preguntas. Todo lo tienen escrito ahí, nada más pongan atención y si tienen alguna duda me preguntan. A ver, ¿no hay preguntas? Ok. Luego, esto, como les comentaba hace rato, pues nada más es agregar un término al caso de 2 dimensiones. Yo en 2 dimensiones tengo fx por i más fy por j. Ese es un vector cartesiano en el plano. Quiero en 3 dimensiones, pues le agrego este término. En cuanto a fórmula no hay. Tal vez a veces se nos va a dificultar el interpretar la gráfica del vector, pero en fórmula pues no creo que haya mucho problema. Luego viene la magnitud de ese vector. ¿Qué longitud tiene esto? Pues aquí hay que aplicar 2 veces el teorema de Pitágoras. Entonces, ya esto ya lo tienen, le voy a borrar. Voy a poner, aquí ya saben que va el vector i, pues ya tienen la figura, lo puedo borrar. Ahí está. Y le voy a quitar esto. La punta de flecha le voy a quitar. Acá. Lo que voy a tener ahí son longitudes que van a ser las magnitudes de los vectores. ¿Qué magnitud tiene este vector? Pues es fx sin flecha, es esta longitud de acá. Es un escalar, mide fx, lo que sea, ¿no? Esta longitud de aquí a acá sería fy. Y la longitud de acá, fz. Ya no le pongo acotaciones. Si yo aplico una vez el teorema de Pitágoras, sería la longitud de f'. Aplico el teorema de Pitágoras, yo voy a expresar que el cuadrado de f' es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El ángulo de 90 está aquí. Entonces, ¿qué catetos tiene? Si tomo el triángulo de abajo, sería este cateto al cuadrado, pues es fx cuadrado. Y este cateto es lo mismo que fy. El cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Y luego tomo otro triángulo rectángulo. Fíjense cuál. Tomo esta longitud f, le quito la flecha, f de aquí, esto de aquí es fz, es igual a esto, y esto de aquí es f'. El ángulo de 90 está aquí. Entonces, estos van a ser mis catetos y ser mi hipotenusa. Y aplico otra vez Pitágoras. ¿Y qué es lo que voy a obtener? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Los catetos ahora son f' al cuadrado más fz al cuadrado. Estoy aplicándolo a este triángulo. Y sustituyo f' al cuadrado. Pues esto es f' al cuadrado, pues es fx cuadrada más fy cuadrada. Eso es f' más fz cuadrada. Y luego ya quiero despejar a f, pues saco la raíz. Y es la fórmula que tienen ahí. F, sin flecha, porque me estoy refiriendo a la magnitud, es igual a la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado más fz al cuadrado. En el plano, o sea, de aquí despejando, aquí tendría f es la raíz cuadrada de fx cuadrada más fy cuadrada más fz cuadrada. En el plano llegábamos hasta aquí. Esa era la magnitud de un vector. Tienen sus fórmulas, vayan haciendo un formulario.
En 3 dimensiones, pues agrego la tercer componente al cuadrado y se acabó, ¿no? No hay, creo que no hay ningún problema en pasar de 2 a 3 dimensiones. A ver, me dicen si tienen alguna pregunta. No, profe. No, González, bueno. Entonces ya sé cómo es un vector cartesiano, es este. ¿Cómo se obtiene su magnitud? Es esto. Ahora vamos a dar la dirección de un vector. Yo cuando tenía un vector en el plano, pues podía dar 2 ángulos fácilmente. Si este era el vector, a este le llamé el ángulo de dirección θ x, y acá a este medido positivamente con respecto al eje y, θ y. Hay 2 ángulos directores. Imagínense ahora que tengo el vector pero en el espacio, le vuelvo a poner la flecha. Todo esto lo hago porque pues ya les envié las notas, ¿no? Lo hice a propósito para no estar borrando y dejando los que copien y que sobre una misma figura nada más voy borrando y voy poniendo ya lo que crean necesario, porque ya lo tienen, ¿no? No necesitan copiar. Bueno, a ver. Yo tengo un vector en el espacio. Como ahora tengo 3 ejes, ¿sí? Ahora voy a medir 3 ángulos con respecto a las direcciones positivas de esos 3 ejes. 3 ángulos. Aquí el ángulo de este vector F, ya les pongo sus flechas. Este vector eje con el eje X positivo es este, y le llamé θx. Al ángulo que forma el vector con la dirección positiva del eje Y le llamé θy. Y tenemos un tercer ángulo, θz, con el eje Z. Entonces aquí van a ser 3 ángulos directores. En el plano pues son 2 porque son 2 ejes y mido 2 ángulos con respecto a las direcciones positivas de dichos ejes. Entonces aquí van a ser 3. Aquí realmente, si ustedes ven la figura, bueno, lo que ya está completado aquí el paralelepípedo rectangular. Aquí le voy a poner las líneas. Ustedes lo tienen bien ahí, ahí está. Este es FZ. Ahí está, el paralelepípedo rectangular. Esa es la figura que aparece ahí, θx, θy, θz. Y los vectores, nada más ahí le puse este fx, pues este fx por y, pero pues no tiene caso, y ya lo tienen bien ahí. Lo latoso aquí es identificar triángulos, rectángulos. Déjenme ver si tengo aquí una, a ver si me logran captar. A mí me hubiese gustado que la clase esta de 3D, pero de todos modos vamos a repasar, fuese presencial porque pues como que me entienden mejor ahí. A ver, hay 3 ángulos, uno con la dirección positiva del eje X, otro con la dirección positiva del eje Y y otro con la dirección positiva del eje Z. Viene una figura y le voy a seguir borrando, esto ya lo tienen, y le voy a seguir borrando y voy a poner lo siguiente. Ay, no, ese no lo iba a borrar. Ahí está. Voy a trazar aquí esto. Y voy a rayar, a sombrear, como le quieran llamar, este triángulo. Ese triángulo.
aquí hay un ángulo de 90 grados. Aquí hay un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? A ver si lo puedo explicar, lo voy a hacer de varias formas. Esta cara de enfrente, esta, es perpendicular al eje X. Entonces, cualquier línea que yo dibuje sobre este rectángulo, esta en particular, es perpendicular al eje X. Eso se puede ver de la siguiente manera. Déjenme ver si tengo algo que... A ver si se entiende, ¿eh? Miren, esta es la caja que está aquí. Ahí está. Los ejes son, acá atrás sale el eje Z. Acá abajo hacia atrás el eje Y viene aquí. Esta es la cara de enfrente. El eje Y, el eje Z hacia arriba y el eje X hacia el frente, aquí. Entonces, este es el eje X. Esta línea que estoy dibujando aquí enfrente sería una línea que viene así. ¿Se alcanza a ver? Una línea que viene así. ¿Qué ángulo forma esta línea con este eje? Pues 90 grados. Cualquier línea que esté aquí sobre esta cara va a formar 90 grados con el eje X porque esta cara es perpendicular al eje X. Entonces, esta línea que dibuje es 90 grados con respecto al eje X. Entonces, cualquier línea va a formar 90 grados con esto. Aquí, imagínense que aquí está el eje X y aquí trazo esta línea. Pues aquí hay 90, ¿no? De esta línea que está aquí con este eje, pues aquí hay 90. Es este ángulo. Y si lo vemos de otra forma, a ver si se entiende, sería lo siguiente. Le voy a marcar. Miren, aquí tengo los 4 octantes, a ver si me alcanzan a ver, por eso les decía, me hubiese gustado que fuese presencial. Aquí, a ver cómo lo inclino, así. Aquí sale el eje X hacia acá. Este es el eje X. El eje Y hacia la derecha, ¿sí? Y el eje Z sube. Abajo están las partes, abajo está la parte negativa del eje Z. Si este es el eje X, ustedes ya no ven la parte negativa que está acá atrás. Pero el eje Y sí. Esta es la parte positiva del eje Y, de aquí para acá. Y la parte negativa es hacia acá, que sería la parte hacia acá. Bueno, ¿qué es lo que se está haciendo con los triángulos? Lo difícil es verlos en 3D, ¿no? Son triángulos rectángulos, fíjense. Esta es una componente en X. Hagan de cuenta, aquí el eje X va hacia el frente. Voy a poner esto de aquí, fíjense. Esto de aquí, como la componente en X, la voy a poner hacia el frente. A ver si lo alcanzan a ver. Esta es la componente en X, esto que está abajo. Ahí lo pongo sobre el eje X. Y la hipotenusa va aquí, es esta. Y la raya de enfrente es esta. La línea de enfrente es esta de aquí. Entonces es componente, esta es la línea de enfrente, componente en X que va acá abajo, y esta es la F, la hipotenusa. El triángulo es este, así, visto de frente sería así. Si yo se los giro, fíjense cómo lo van a ver. Aquí se ve claramente, este es de 90, este es de 90, esta es la que estaba enfrente, pero ya lo giré, y acá está la hipotenusa. La hipotenusa es esta, ¿verdad? En este triángulo rectángulo. Entonces, un triángulo rectángulo que está en el espacio, así. Y el ángulo con el eje X, híjole, no tengo aquí, porque luego sí me ayudan a agarrar esto.
es de aquí al eje X positivo. O sea, a ver si se entiende. El eje, el ángulo teta X, o lo voy a poner así. A ver. Este es, vamos a ver si me alcanzan a ver, voy a hacer maromas aquí. Esta es la fuerza. Hay tres ángulos, con el eje X positivo, que lo mediría así, con el eje Y positivo de aquí hacia el eje Y con el eje Z positivo de aquí al vertical. Son tres ángulos directores. ¿Sí? Aquí están los tres ángulos. Este es el vector y son tres ángulos con las tres direcciones positivas de los ejes. Lo difícil es ver dónde está bueno, a algunos se les dificulta dónde está el ángulo de 90. Entonces, el ángulo de 90 está aquí, porque esta cara es perpendicular al eje X. Pues esta línea que está sobre la cara perpendicular al eje X, pues también es perpendicular al eje X. Y como este ángulo de aquí a acá es, entonces, aquí no parece, pero esta es la hipotenusa, este es un cateto que va sobre X y este es el otro cateto del triángulo que está sobre la cara. Sería esto así, miren. Sería esto así. Pongo sobre el eje X. Ahí está. Este es sobre el eje X. Ahí está. Sobre el eje X. El ángulo con el eje X va hacia el frente, acuérdense. Déjenme ver cómo me acomodo. De aquí hacia acá va el eje X. Esta es la componente en X. Aquí está el eje X hacia el frente. El ángulo teta X es de aquí a acá. De la fuerza que es esta con el eje X. ¿Cuánto vale el coseno de ese ángulo teta X? Su cateto adyacente, que va a ser esto que es Fx, sobre la hipotenusa que vale F. Y eso ya lo teníamos anteriormente. Entonces aquí lo que se hace es coseno de teta X, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa que es F. Cateto adyacente sobre F. Esto ya lo teníamos. Nada más que aquí pues es un poco más latoso verlo. De todos modos me voy a llevar el modelito en la próxima clase del lunes para que si tienen dudas los paso ahí a que ustedes se den cuenta y me llevo una escuadra para que vean cómo es el triángulo. Entonces eso sería. Ahora voy a considerar otro triángulo que creo que se ve mejor. Creo que ya la perspectiva es mejor aquí. Fíjense bien, lo voy a poner un poquito más a la izquierda para que no me estorbe. Aquí, vamos a remarcar. Ahí lo tienen ustedes bien, ¿no? Esto es FY, esto de aquí es F, y voy a trazar esta línea. Y voy a sombrear este triángulo rectángulo. ¿Cómo es esta cara respecto al eje Y? Perpendicular. A ver. Sí. Aquí viene el eje Y. Acuérdense, eje X. Aquí viene el eje Y acá atrás. Lo subo más. Entonces, esta cara, esta de aquí, híjole, aquí, esta de acá es perpendicular al eje Y, vean, lo giro, y esta cara es perpendicular al eje Y que viene aquí, es este. Entonces, esta línea es perpendicular. Esta línea es perpendicular al eje Y. Esta aquí hay 90 grados. ¿Por qué? Porque esta cara de aquí, lo voy a remarcar, esta cara es perpendicular al eje Y. Entonces, aquí, ¿cómo va a estar el triángulo? A ver si se entiende. El triángulo va a ser así, miren, a ver.
Ahora, uno de estos lados de la escuadra lo voy a poner, pero sobre el eje Y, para que me represente esta componente. Lo voy a poner así. A ver, como es transparente, no se ve muy bien. Ahí se ve. Esto está sobre el eje Y. X, Y, Z, acuérdense. Y vean cómo queda el triángulo. Y teta Y es de aquí al eje Y, de esta hipotenusa al eje Y. ¿Cuál es el coseno de este ángulo teta Y? El cateto adyacente va a ser lo que está sobre el eje Y, sobre la hipotenusa que es F. Entonces, aquí el cateto adyacente de este ángulo teta Y es FY sobre la hipotenusa que es Y. Entonces, si yo quiero expresar el coseno de teta Y, pues sería FY sobre F. Y esto ya se los había dado. Esto es el seno de teta X, pero es el coseno de teta Y, por ahí si revisen sus notas, y así sería. El que está más fácil de, creo yo, de visualizar es el coseno de teta Z. Voy a borrarle aquí y voy a borrar este triángulo. Voy a borrar esto, todo esto, así. Y ahora el triángulo que voy a considerar es este. Este triángulo. Se ve que el ángulo de 90 está acá arriba, porque la tapa de arriba es perpendicular al eje Z, entonces cualquier línea que yo trace aquí, pues va a formar 90. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Entonces aquí el ángulo de 90 viene a ser este. Ahí lo tienen ustedes bien dibujado, ¿eh? Yo lo hice a propósito porque estar haciendo un dibujo para cada ángulo director, híjole. Entonces, a ver, entonces, ahora teta Z es esto. La fuerza con el eje Z positivo se llama teta Z. ¿Cuál es el coseno de teta Z? Su cateto adyacente, aquí hay 90 grados, ya lo tienen, que es FZ sobre F. Entonces ustedes se fijan, coseno de teta X, pues aquí pongo FX sobre F. Coseno de teta Y, esto es Y, pues aquí pongo Y sobre F. Coseno de teta Z, FZ sobre F. Ese se intuye, ¿no? Aquí es con puros cosenos. Bueno, el que no lo haya entendido muy bien, pues lo podemos repasar la clase de lunes ya físicamente, creo que lo pueden entender mejor. Aquí me cuesta mucho trabajo. Bueno, ya están los tres cosenos. A esos tres ángulos se les llama ángulos directores coordenados. Esos son teta X, teta Y, teta Z, que son los ángulos que forma el vector con las direcciones positivas de los ejes, positivas. Siempre los ángulos de dirección o ángulos directores coordenados son ángulos con direcciones positivas de ejes. En el plano con 2, en 3D con 3 ejes, pero direcciones positivas. Luego, aquí hay una cuestión muy importante que es la siguiente. En el plano, ustedes se acuerdan que medíamos un ángulo, el que quisieran, ángulo de dirección teta X, lo podíamos medir positivamente así, o el ángulo director coordenado le dábamos la vuelta en sentido del horario, este sería positivo y este sería negativo, medido así. Ahí había dos valores y podía tener cualquier valor, ¿no? Por ejemplo, aquí si le pongo 30 grados, lo mido positivamente, negativamente sería menos 330, ¿no? Lo puedo dar positivo o negativo, o puede ser otro valor, ¿no? Pero había valores positivos, negativos, mayores de entre 0 y 360, era toda una gama de valores de ángulos. Aquí no, ojo con lo siguiente.
el ángulo director coordenado, cualquiera de ellos, va a tener un valor entre 0 y 180. No más, ni menos de 0. No va a haber negativos, nada más va a haber positivos, y positivos entre 0 y 180, nada de que 230, 210, no. Nada más 2. ¿Qué es lo que sucede? Aquí tengo, voy a dibujar, ¿qué es lo que se ve más claro? El eje Y. Aquí tengo el eje Y. Este es el eje Y. Y dibujo un vector hacia allá. Este es el eje Y. Cuando el vector así va en el mismo sentido de Y, aquí θ sería 0 grados, porque va el eje Y hacia allá y el vector también. Cuando el vector venga así, estoy hablando nada más ahorita con el eje Y, pero funciona para los tres ejes. Cuando el vector venga así, el ángulo de este eje con este nuevo vector sería 90 grados. Y el máximo valor es cuando venga hacia acá el vector. El ángulo que forma este vector con el eje Y positivo es 180. Si yo le sigo bajando acá, ya no tomo este ángulo de arriba, tomo este ángulo que va a ser menor que 180. Entonces, 180 es cuando están opuestos así. Si ya muevo tantito uno de ellos, tomo el menor de 180. Entonces aquí, si lo siguen girando este vector hacia abajo, ya no toman este ángulo, no, toman este que es menor de 180. Entonces ahí les puse la nota. Dice, observamos que estos ángulos miden entre 0 grados y 180 grados, entre 0 y pi. Entonces, ojo, ahí sí es una diferencia grande, porque los ángulos directores en el plano pueden tener una gama de valores, no muchos valores positivos, negativos, mayores de 180, etcétera, ¿no? Aquí no, entre 0 y 180 cuando están, pues sí. Entonces, si ustedes ven un vector, digamos con el eje Z, fíjense, con el eje Z, acá está la parte negativa, ahí está, Z positivo, Z negativo, y ven este vector, por ejemplo, así. ¿Cuál es su ángulo director? No pueden tomar este porque es más de 180. Tienen que tomar este de aquí. ¿Se entiende o no? Ya con los ejemplos espero que se aclare un poco más. A ver. Preguntas. Ahí lo tienen y ya. Sí, aquí esto de 3 dimensiones, pues es un poco más latoso. Entonces, los ángulos directores son θx, θy y θz, que son los ángulos que forman el vector con las direcciones positivas de los ejes x, y, z respectivamente. Esos son los ángulos directores. Los cosenos de dichos ángulos pues se llaman cosenos directores, porque si estoy sacando el coseno de un ángulo director, pues es un coseno director. Y ahora una relación también que es muy importante es la siguiente. Yo tengo estas expresiones, coseno de θx es igual a fx sobre f. Si de aquí despejo, obtengo que fx despejado nada más pasa multiplicando ese f coseno de θx. Entonces, si yo conozco el ángulo director y la magnitud de la fuerza, yo puedo saber cuánto vale su componente. Esto lo teníamos para el plan. F coseno de θx. Para fy, pues despejado de las fórmulas que acabo de borrar, sería f coseno de θy. Y para fz, pues sería f coseno, pero de θz.
despejado, ¿no? Aquí en el plano lo utilizamos como seno de teta x, pero el seno de teta x es el coseno de teta y, pero también escribí esta fórmula, ahí deben de acordarse, y les mencioné. La escribo porque en 3 dimensiones van a ser con puros cosenos las componentes en x, y, z, con cosenos directores, ya. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay una relación muy importante. Si ustedes expresan el vector f como fx por y más fy por j más fz por k, este es mi vector, pero sustituyo estas expresiones de fx, fy y fz. F coseno de teta x por y más f coseno de teta y por j más f coseno de teta z por k. Lo único que hice fue sustituir estos valores. Y factorizo a la f. A f magnitud, factor común. Bueno, lo voy a escribir así. Ah, sí, ok. F coseno de teta x por y más coseno de teta y por j más coseno de teta z por k. Ahí está, ya factoricé f. Y yo me acuerdo que f, cualquier vector, se puede expresar como su magnitud por un vector unitario en la misma dirección. Si yo comparo esta expresión con esta, ¿quién es el vector unitario? El paréntesis. ¿Sí o no? El paréntesis es el vector unitario. Entonces, el vector unitario en la dirección de f es coseno de teta x por y más coseno de teta y por j más el coseno de teta z por k. Ese es el vector unitario en la dirección de la fuerza. Los cosenos directores, no los ángulos, sino los cosenos de los ángulos directores. Si este es un vector unitario, su magnitud es 1. Entonces, voy a indicar la magnitud del vector unitario, así entre barras ahora, es la otra notación que les di. ¿Y cómo se obtiene la magnitud de un vector? Ah, pues lo acabo de ver con el vector f, que tenía componentes fx, fy y fz, pero pues ahora las componentes se llaman de otra forma. Las componentes de este vector unitario son estas, los coeficientes de ijk. Entonces, ¿cómo saco la magnitud de un vector? Pues lo acabo de ver, con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Esa es la magnitud de este vector. Y como es unitario, esto vale 1. Si elevo al cuadrado ambos lados de la igualdad, al elevar al cuadrado cancela la raíz, me queda que coseno cuadrado de teta x más coseno cuadrado de teta y más coseno cuadrado de teta z es igual a 1. Ah, caray. ¿Qué pasó aquí? No sé qué pasó. A ver, entonces, esta es la relación entre los ángulos directores coordenados. No es que la suma de los ángulos de 180 o 270, no, nada de eso. Si yo conozco dos de los ángulos, por ejemplo, que conozca teta x y teta y, ¿cómo encuentro teta z? Despejando de aquí, con el coseno a la menos 1. Ahí creo que no lo hice, pero lo voy a hacer aquí en el pizarrón. No lo hice. A ver, no vayan a decir que la suma de los ángulos directores teta x, teta y, teta z es un
es un valor. No. No. Entonces, hay que despejar de aquí. Lo voy a hacer. Esto lo desarrollé, esto ya lo tienen. A ver, si yo quiero conocer el coseno de un ángulo, dados los otros dos ángulos, voy a despejar primero al coseno. ¿Qué quieren despejar de aquí? Lo que quieran. Coseno de teta X, de teta Y, o el coseno de teta Z, lo que quieran. Bueno. Coseno de teta. ¿Perdón? De teta Y. ¿El qué es, López? De teta Y. Teta Y. Es que soy medio gangoso tu micrófono. Bueno, yo lo escucho así. Es coseno de teta Y. Primero tengo coseno cuadrado de teta Y es igual a más menos, bueno, no todavía no saco la raíz, a 1 menos coseno cuadrado de teta X menos coseno cuadrado de teta Z. Ese es el coseno. Estos dos pasan restando, ¿verdad? Este y este pasan restando. Y luego saco la raíz. Coseno de teta Y es más menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de teta X menos el coseno cuadrado de teta Z. Oh, ahí está. Ya despejé ahí al coseno. Ya, si es lo que requiero de teta Y, para encontrar FY, pues sería F coseno teta Y. Pero a lo mejor en el problema también me interesa o me piden que diga cuál es el valor del ángulo. Ah, pues saco la función inversa, ¿verdad? Ya lo hemos hecho. Teta Y es igual a el coseno a la menos 1 de más menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de teta X menos el coseno cuadrado de teta Z. Ahí está. Me avisan porque luego me sigo y nos cortan. ¿Qué signo voy a tomar? Porque cuando ya saco una raíz, puede ser positiva o negativa. Acuérdense de esta ecuación, ¿no? Lo más simple, ¿no? Lo pongo muy simple. Porque las dos cumplen. Menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 es 0. 2 al cuadrado es 4. También son dos raíces. Aquí hay dos raíces también al sacar la raíz cuadrada, que es lo que tengo aquí, ¿verdad? Sería esto, ¿no? Así, ¿no? Quedaría más menos 2. ¿Cómo voy a considerar la raíz positiva o negativa? No hay otra aquí. No hay otra que ir a la figura. Me tienen que dibujar el vector para ver si es, si voy a tomar la raíz positiva o la negativa. ¿Cuánto voy cuál de las dos voy a considerar? Bueno, si en la figura el ángulo que forma el vector con el eje Y, porque estoy tratando de encontrar teta Y con esto, si el ángulo en la figura se ve que teta Y es agudo, es con signo más. ¿Por qué? Por el coseno de un ángulo agudo es positivo. Coseno de 0 hasta 89 pues es positivo. Ya cuando es 90 es 0. Pero coseno varía, el coseno es positivo en el primer cuadrante, ¿no? Si ustedes se van a la trigonometría, ¿dónde es positivo el coseno? La función coseno es positiva aquí y positiva acá. Entonces, como esto sería para ángulos mayores de 180 y aquí no se consideran ángulos mayores de 180, los ángulos van a estar entre 0 y 180. Entonces, cuando sea
un ángulo agudo que esté aquí el ángulo del vector, con el eje X, ¿no? Es positivo el coseno. Cuando ya paso al segundo, ya que el ángulo sea mayor de 90, es negativo acá, el coseno. Entonces no hay otra. Tienen que darle la figura para ver cuál de las dos raíces van a tomar. También para acá. Se tienen que referir a la figura para ver cómo es el coseno, porque desde aquí ya se tiene un signo más y un signo menos. Hay que tomar uno de ellos. Entonces, cuando en la figura se vea que el ángulo es agudo, más aquí o más acá, depende que estén calculando el coseno o el ángulo. Cuando el ángulo sea mayor a 90, pero menor a 180, desde luego, el signo menos, pero tienen que dar la figura. Tienen que poner la figura y remitirse a la figura. No se puede así sin figura. Sin figura no se puede decidir cuál de los dos signos es. Sería cuestión de, en un problema, probar con los dos, ¿no? Pero no es así. Se tiene que dar la figura. Si el ángulo es agudo, repito, entre 0 y 90, va a ser el positivo. Si el ángulo es más de 90, va a ser el valor negativo. Si es más de 90, llegando hasta 180, ¿no? Coseno 180 es menos 1. Entonces, esas son las cuestiones. Y aquí hay que tener cuidado, porque yo en un problema no le puedo asignar valores arbitrarios a los ángulos directores. Yo no le puedo asignar valores arbitrarios a los ángulos directores. Tengo que asignar en un problema valores de ángulos que cumplan con esto, que la suma de los cosenos cuadrados sea 1. Si no doy ángulos que cumplan con esto, ese vector no existe. Si doy ángulos, ese vector que estoy dando con unos ángulos arbitrarios que no van a cumplir con esto, eso no se puede graficar, no existe. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? A ver, voy a darle valores para que se den cuenta. Faltan todavía 4 minutos. A ver, miren, si claro, ustedes no van a plantear problemas, el que voy a plantear los problemas soy yo, pero si llegasen a plantear un problema de un vector en 3D, deben tener cuidado con esto, que cumpla con esto. Vamos a suponer que teta X es 0 grados. Voy a poner unos valores que sean obvios. Teta Y, 0 grados. Y teta Z, 90. Y ahorita le cambio si quieren. Pero eso es para no estarle buscando. Ese vector no existe. Ese vector no existe. ¿Por qué? El coseno cuadrado de 0 es 1, porque el coseno de 0 es 1. El coseno cuadrado de 0 es 1. 1 más 1, 2. Coseno de 90 es 0. Aquí la suma de los cosenos cuadrados, teta X, teta Y, me daría 2. Este es 0 y este es 1 más 1, pues es igual a 1. No existe. Y se ve, si ustedes quieren graficar esto, pues no lo van a poder hacer. No pueden graficar eso. No pueden graficarlo porque tienen que tomar un vector que forme con el eje Z 90. El vector debe estar aquí en el piso, donde quiera que sea. Aquí forma 90, 90, 90, para que forme 90 con el eje Z. Pero luego, ¿cómo encuentran un vector que forme 0 grados con X? Aquí lo dibujo. Y 0 grados con Y, ¿no? Pues si ya dibujo que forma 0 grados con X, aquí, ya consideré esto, pues ya con el eje Y forma 90, no 0. Pues yo tendría que cambiar aquí a 90. Y entonces sí ya se cumple. Entonces este vector no existe. Y así puedo inventarles otros valores en los cuales no se cumple. Entonces hay que tener cuidado con los ángulos. Y lo menciono porque una vez un profesor les dejó les estaba definiendo un vector
que no existía porque no cumplía con esto. Le digo, no, pues ve a decirle que esto no existe, ¿no? Ese vector no existe. ¿Por qué? Pues porque no cumple con esto. En el plano es fácil de deducir. Si yo les doy teta X, ustedes ven cuánto vale teta Y ya. Pero pues, es fácil, la figura me ayuda, ¿no? Desde luego que también para el plano se cumple esto, ¿eh? Para el plano se cumple esto. Desde luego que se cumple. Para 3 dimensiones esto. Lo que pasa es que en el plano ya no utilizamos esto. Con la gráfica vemos, de acuerdo al valor de teta X, encuentro teta Y, o si me dan teta Y, pues encuentro teta X, ¿no? Pues es muy fácil en el plano. Si yo les digo aquí, el ángulo que les doy con el eje X positivo es 30 grados. Ah, pues dicen este 60. Y cumple con esto, ¿eh? Coseno de 30, coseno cuadrado de 30 grados más coseno cuadrado de 60, chéquenlo y es igual a 1. Chéquenlo y verán que es igual a 1. Yo no tengo calculadora, ¿o sí? Sí. ¿Ya lo checaron? ¿Cómo estuvo? Sí, ese es uno, ¿verdad, García? Lo que sucede es eso, miren, que en el plano ya no nos vamos a esta fórmula, quitándole el tercer coseno. Ya no, porque pues ya vemos cuál es el complemento y ya se puede deducir el otro ángulo, pero en 3 dimensiones no se puede hacer eso. Hay que aplicar esta fórmula. Si conozco 2 de los ángulos, bueno, aquí era teta X y teta Z, y quiero conocer este ángulo, tengo que despejar. No hay más. Y ya con eso, pues ya puedo decir cuánto vale el tercer ángulo. Y no pueden ser arbitrarios. No pueden ser arbitrarios porque puedo caer en el error de dar un vector que no se defina. Nos conectamos con el otro. Perdón. A ver, faltan como 4 que se conectan. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya con los ejemplos espero que se aclare esto, ¿no? Que se aclare esto. ¿Algún comentario? Entonces, en cuanto a fórmulas, pues no cambia mucho. Pueden pensar que la que cambia es esta, ¿no? Pero esta también se utiliza para el plano. Así. Lo que pasa es que la geometría, el dibujo me ayuda, ¿no? Pero de que funciona en el plano, funciona. Entonces, pues pasar de 2 a 3 dimensiones en las fórmulas, pues es agregar una componente más, un ángulo más. Yo creo que es fácil, ¿no? El problema viene con la figura. La figura sí no es tan obvio, tan sencillo. ¿No hay preguntas? No, bueno. A ver, déjenme checar. Salazar Palacios, ¿sí te pudiste conectar? A ver, déjenme ver. Esteban García, Gómez González. Salazar Palacios, sí, ahí estás. ¿Te llegó bien el correo, Salazar? No me escucha. Bueno, pero ahí está. ¿Qué sucede para la fuerza resultante? Pues ya como sabemos sacar componentes de
de vectores en el espacio. Ahorita con los ángulos directores es como les he dado las fórmulas. Ustedes recuerdan que para el caso del plano, cuando yo quiero calcular una fuerza resultante como vector, es suma de fuerzas en X por Y. O sea, para sumar vectores los llevo a su forma cartesiana y que me facilite hacer la suma, no con ley del paralelogramo. En el plano teníamos esto. Ese es para el plano. ¿Qué vamos a tener para 3 dimensiones? Pues como tengo una tercer componente, pues agrego esto, ¿no? Y ya sé sacar componentes en X, Y, Z de vectores, pues voy a sumar esas 3 componentes. Creo que no representa ningún problema pasar con las fórmulas de 2 a 3 dimensiones. ¿Cómo calculamos la magnitud de un vector FR? Le quito la flecha. En el plano. Pues lo que habíamos obtenido de suma de fuerzas en X, este valor lo elevamos al cuadrado, la suma de fuerzas en Y le elevábamos al cuadrado, sumábamos esos dos términos y sacábamos la raíz cuadrada. ¿Qué va a suceder en 3 dimensiones? Pues que le tengo que agregar esto, ¿no? Eso es lo que le tengo que agregar. Entonces, este es el vector, esta es su magnitud, lo tienen ahí. No hay mayor problema. Hasta ahí creo que escribí, hasta ahí me alcanzó el tiempo para escribir. A ver, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Azul? No, profe, tampoco. Ok. Entonces vamos a poner mucha atención cuando consideremos vectores en 3D, en la figura, ¿no? Ahí hay que tener un poco de imaginación. De todos modos, pues cuando estemos en la clase presencial, pues a ver si ahí se aclara un poco más. Vamos a ver. Déjenme ver. O invento un problema por ahí. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Déjenme ver. Entonces, cuando yo tenga 2 ángulos directores coordenados, ya sea que requiera el coseno o el ángulo, pues tengo que despejar de los cosenos cuadrados igual a 1, ¿no? La suma de los cosenos cuadrados de los ángulos igual a 1. Si me dan 2, si me dan los 3, pues ya, con eso es más que suficiente. Bien, entonces, déjenme ver un ejercicio. Bueno, aquí voy a dar los 3 ángulos. A ver, vamos a hacer este. Dice, se ejercen 3 fuerzas
A ver si me alcanza el espacio. Eso ya no me dio tiempo de escribirlo. Lo vamos a desarrollar ahorita. Se ejercen 3 fuerzas sobre la partícula. Punto y seguido. Determine la magnitud y ángulos directores coordenados de la fuerza resultante. Entonces me piden F, que es la raíz cuadrada de suma fuerza en X al cuadrado más suma fuerza en Y al cuadrado, más la suma fuerza en Z al cuadrado, y los ángulos directores, teta X, teta Y y teta Z, de la fuerza resultante. Voy a dibujar los vectores, a ver si me sale bien la figura, porque aquí sí hay que tener cuidado. Esta es una fuerza. F1 de, ay caray, los lentes, 400 newtons. Una fuerza, perdón, no traigo lentes. Una fuerza F2 que me dan lo siguiente. Una fuerza F2. Aquí sí es conveniente trazar la parte negativa del eje Y. Ahí está, la parte negativa del eje Y. Voy a dar otra fuerza. Aquí. Ahorita dibujo ángulos y todo. F2 de... Permítanme, perdón, no traigo lentes, me los necesito poner porque no veo nada. Ahora sí. Una fuerza F2 de 500 newtons. Una fuerza que va a lo largo del eje Y en dirección positiva, F3 de 100 newtons. Los ángulos. $120. Lo voy a dibujar así para que se vea que está en la parte de atrás. Esto quiere decir que está en la parte de atrás, esta componente, apunta hacia atrás. Bueno, los ángulos aquí son 120 grados, 45 grados con el eje Y, y con el eje Z, 60 grados. Con estos valores se cumple que el coseno cuadrado de este más el coseno cuadrado de este más el coseno cuadrado de este ángulo es 1. Lo pueden comprobar. Entonces, ahí están los 3 ángulos. Para el otro vector se da lo siguiente.
Aquí, para que se vea mejor, dejen de poner la parte negativa. Esta es paralela a esta, la parte negativa de X. Entonces, aquí lo voy a dibujar para que se vea mejor así. Ahí está. Mejor. Ahí está, la parte negativa. Ahí está. Bueno, y luego este vector. Déjenme también dibujar para expresar. Este ángulo, 60 grados. Aquí hay que dibujar lo mejor posible y este ángulo, 30 grados. Híjole, déjenme acomodar, me estoy fijando para dibujar bien, acomodar esto un poquito a la izquierda. F2, 500. Ahorita les doy tiempo para que lo copien. F2, 500 newtons. Sí, para que no me estorbe. Ok, ya. Yo voy a hacer el cálculo de las componentes de cada uno de los vectores. Y ustedes ya hacen la aritmética con la calculadora. Suman las componentes en X, en Y, en Z. Sacan la magnitud de la fuerza resultante con la fórmula que les di y los ángulos despejando, ¿no? A ver si lo pueden hacer. Bueno, a ver, con F1 no hay problema porque me dan los tres ángulos directores. Entonces, F1X es F1 por el coseno de 120, teta X aquí, a ver, si lo ven, este es teta X, este es teta Y y este es teta Z. Este vector está atrás. Si yo me voy al modelo de los octantes, fíjense, aquí estaría X hacia el frente, Y hacia la derecha, Z positivo hacia arriba. El vector no está aquí, nada más que no está aquí. Aquí formaría con el eje X un ángulo agudo, de aquí para acá hay un ángulo agudo. Está acá atrás. Esto está atrás, está acá. Para que forme 120 sería 30 para acá y luego 90 de aquí para acá. 120 con el eje X. ¿Se alcanza a ver? Bueno, así sería. Y luego, con el otro pues va en la dirección del eje Z, el otro va así. Y F2, ¿en qué está acá? Está en 1, 2, 3, cuarto octante está acá. Ese está acá al frente, pero del lado izquierdo, del octante del lado izquierdo. Entonces está al frente, pero del lado izquierdo. Al frente, arriba y del lado izquierdo, acá de este lado. Bueno. Vamos a expresar las componentes. F1X. Si lo evalúan con la calculadora, coseno 120 es menos 0.5, F1X. Váyanle checando, ¿eh? Yo lo estoy haciendo así de memoria, no voy a equivocar. F1X, pues es coseno de 120 menos 0.5. F1Y es coseno de 45. 400 coseno de 45. F1Y 400 sería por 0.7071. $282.84 con 2 decimales. Y F1Z es igual a ¿qué? 400 coseno de 60.
el coseno de 60 es 0.5, entonces aquí me daría F1Z 200. Ustedes lo checan, newtons. Ya tengo las tres componentes, en X, en Y y en Z, de F1. Y ahora tengan este es F', esta de aquí, es F'. Para poder calcular las componentes de F2, nada más me dan teta Z. Este ángulo no es el ángulo del vector, es de su proyección sobre el piso, hay que tener cuidado con eso. Este ángulo no es ángulo director, 30. Este sí, porque es con la parte positiva del eje Z. Fz lo puedo calcular fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense bien. Voy a trazar este paralelogramo. Esta línea paralela a esta. Aquí me queda un ángulo de 90. Entonces, yo digo que el seno, lo voy a hacer por partes para que de 60 es su cateto opuesto, es esto, pero es igual a F', sobre la hipotenusa. Entonces de aquí obtengo que F', un punto y coma vamos a ponerle, es 500 seno de 60. De memoria deben de ya de acordarse, ya lo hemos repetido muchas veces, las definiciones de seno, coseno y tangente. 433,01. Newtons. Ya que tengo F', lo voy a dibujar aquí, fíjense. Tengo esto. Lo estoy viendo desde arriba, desde la parte de arriba. Aquí son estos 30 grados. Y este valor es 433,01. Este es F'. Este es el eje X, es este de aquí. Este es X. Esta es la parte negativa del eje Y. Le podemos poner así para que se entienda. Y negativo. Con este vector de 433,01, por la ley del paralelogramo encuentro sus dos componentes, una a lo largo de Y y otra a lo largo de X. Ley del paralelogramo. Entonces, esta de aquí, ¿cuánto va a valer? Como no es ángulo director, bueno, sí es, en este caso sí es, pero tómenlo así. Con este ángulo, en X apunta hacia el frente, apunta hacia acá. Esta es la dirección positiva. Entonces esto va a ser 433,01 coseno de 30 por ser el cateto adyacente. Este es el coseno de 30. Y esta de aquí va a ser negativa porque apunta en Y negativo. 433,01. Me estoy pasando al plano, ¿no? Ya el sentido de la flecha es indica el signo menos. Le pueden poner aquí signo menos para que se acuerden, pero ya es redundante porque la flecha me está indicando que es negativa. Ahorita lo escribo, ¿no? Esta sería por el seno de 30. Esta de aquí. Son las dos componentes. Entonces, ¿cuáles serían mis tres componentes de F2? F2 X es esto. Y me da un valor, por cuestión de espacio, por no escribir todo, 433,01 por coseno de 30 grados. 300, le voy a poner 375, redondeando dos decimales me queda 375. F2Y es este valor, pero como apunta hacia la izquierda es negativo. $216
punto 51 le voy a poner negativo. Vayan checando mis operaciones. Ahí está. ¿Y cuánto vale F2Z? Ah, para ese sí es ángulo director. F2Z va a ser 500. Ahorita checo las operaciones. Coseno de 60. Porque ahí sí me dan teta Z. Y esto es 250 newtons. Cuando uno tiene un vector que va a lo largo de un eje, como es el caso de F3, pues nada más tiene componente en esa dirección. Entonces aquí lo voy a escribir. Sí, F3X es 0, F3Y es 0, y como este apunta positivo, pues es este valor positivo, apunta en sentido positivo de Z. F3Z es 100. ¿No lo quieren ver así? Ah, pues utilicen ángulos directores coordenados. ¿Qué ángulo forma F3 con el eje Z, teta Z? 0 grados. Aquí va el eje Z, aquí va F3. Coseno de 0 es 1. Entonces aquí yo pondría 100, coseno de 0 para FZ es 100. Ah, pues ya está. ¿Qué ángulo forma este vector F3 con el eje X? Pues es el ángulo que forma θ con X, 90 grados. Este con este forma 90 grados, ¿no? Aquí viene Z y aquí viene X. Aquí está el vector. ¿Qué ángulo forma con el eje X? Pues 90 grados. Coseno de 90, 0. ¿Qué ángulo forma este vector F3 con Y? Pues también 90, ¿no? Ahora estoy con el eje Y. Este vector, ¿qué ángulo forma con el eje Y? 90. Coseno de 90 es 0. Lo pueden ver con ángulos directores o directamente. Si un vector va en la dirección de un eje, nada más tiene componente en esa dirección. Las otras dos son 0. ¿Se entiende o no? A ver. A ver, preguntas. Y si lo quieren hacer con ángulos directores, pues también. Forma 0 grados con Z, 90 con Y, 90 con X. Y aplican sus fórmulas, pero no tiene mucho caso. Bueno, yo lo haría así, ¿no? Directo, ¿no? Nomás observando. Si este vector F3 apuntase hacia abajo, pues pondría menos 100. Aquí sería el valor menos 100. O sea, si un vector va en la dirección de un eje, nada más tiene componente en esa dirección. Es positiva si ve en la dirección del eje positivo. Así. Pero es negativo el valor si va en la dirección negativa del eje, ¿no? Pero nada más componente en esa dirección. A ver, cópienle preguntas. Un poco amontonado, pero creo que lo alcanzan a ver, ¿no? Aquí está. Si quieren escribir aquí, yo por cuestión de espacio, pues no, aquí se ve. Teta X es 120, teta Y es 45, teta Z es 60 para F1. Para F2, nada más dan teta Z que es 60 grados. ¿Cómo encuentro las otras dos componentes? Con este paralelogramo, tomo este cateto opuesto del triángulo de arriba y calculo el seno de 60. Con el seno de 60 encuentro esto. ¿Qué es esto? Y ya que tengo esto, con este ángulo encuentro las dos componentes como lo habíamos hecho en el plano. Nada más que ahora estoy viendo desde arriba, ¿no?
A ver, si tienen dudas, porque ya nos van a cortar, cópienle. O tómenle una foto. Entonces, ustedes van a calcular lo que falta. Ya es pura aritmética con la calculadora. Hacer suma de fuerzas en X, pues sería esta y 0. Suma de fuerza en Y, 282 menos 216 más 0. Suma de fuerza en Z, 200, 250, 100. Y ya aplican sus fórmulas. A ver, ¿ya no hay más preguntas? No, profe. Repásenlo y el viernes, si tienen dudas, pues tratamos de aclararlas. Esto es lo más latosito. Vectores en 3D es de lo más latoso. No está uno acostumbrado a pensar en 3 dimensiones, ¿no? Las figuras, verlas en 3 dimensiones, porque pues, dibujo en el plano, pues se dificulta. Ok, entonces ya me van a cortar. Ya son las 10:01. Nos vemos el próximo viernes. ¿Sí? Gracias, profe. Gracias. Buen día.